Julio Buenrostro nos pregunta desde Los Cabos, México, ¿de dónde viene la iglesia cristiana? Para poder responder esta pregunta es necesario definir algunas cosas que generan mucha confusión entre las personas. En primer lugar, en términos generales, el mundo entiende por iglesia cualquier iglesia cristiana cuya figura predominante es Jesucristo. Así se consideran cristianos a todos los que creen en Cristo, desde la Iglesia Católica hasta la protestante, pasando por todas las diferentes religiones y sectas en medio, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y muchas más. En un esfuerzo de explicar las diferencias, han surgido diferentes nombres para cada grupo. De ahí que haya iglesias que se llaman evangélicas, iglesias no denominacionales, iglesias denominacionales como los bautistas, los metodistas, asambleas de Dios, pentecostales, etc. La Iglesia Católica, por su parte, reclama ser la iglesia original y hasta mediados del siglo pasado no reconocía a ninguna otra iglesia, sosteniendo firmemente que fuera de la Iglesia Católica Romana no había salvación. Y digo hasta mediados del siglo pasado porque en el Concilio Vaticano II se aceptó incluso a religiones como el Islam como válidas para llegar a Dios. Pero déjame platicarte cómo comenzó todo y qué es lo que nos enseña la Biblia. El Evangelio de Juan nos dice que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. Él mismo demostró ser Dios con todas las señales y maravillas que realizó, demostrando su deidad, por ejemplo, al sanar enfermos, al mostrar su autoridad sobre los demonios y la naturaleza y al perdonar los pecados, y finalmente al resucitar de los muertos. Durante su ministerio en la tierra, Jesús le dijo a sus discípulos que Él mismo edificaría la iglesia, precisamente por medio de sus apóstoles, es decir, aquellos discípulos que Jesús, a quienes Él personalmente escogió y dio autoridad para recibir la revelación de Dios, que es su palabra. Es lo que tenemos, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Así que cuando el Señor ascendió a los cielos, después de estar con sus discípulos durante 40 días luego de la resurrección, el Espíritu Santo viene sobre un grupo de seguidores de Jesús, 120 personas, según leemos en el libro de los Hechos. Y Pedro se levantó en medio de aquel lugar y comenzó a predicar el Evangelio. Ese día se unieron a ellos 3,000 personas más, y así comenzó la iglesia. Ahora es importante aclarar que la iglesia no es un edificio o una religión, sino que todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Jesús como su Dios y Salvador son adoptados en la familia de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. En ese sentido, el Nuevo Testamento nos enseña que todos los creyentes conformamos un mismo organismo y esa es la iglesia. Ahora, esta iglesia está conformada por todos los creyentes de todos los tiempos y es lo que llamamos la Iglesia Universal. Y por ello es que ya en el siglo II, algunos cristianos comenzaron a llamarla la Iglesia Católica, pues católico significa universal. Sin embargo, al principio se hacían llamar los del camino y los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, como dice claramente Hechos 11:26. Hasta este punto solo había una iglesia cristiana en el mundo y en las diferentes ciudades cada expresión local de la iglesia era dirigida por un grupo de hombres calificados a quienes el Nuevo Testamento les llama ancianos y obispos. Pero no había una estructura centralizada de gobierno y autoridad en Roma, sino hasta el siglo V. Pero al principio, cada iglesia tenía su cuerpo de ancianos y todas las iglesias se sometían a la autoridad de los apóstoles, quienes dejaron su instrucción en las epístolas del Nuevo Testamento. Muchas personas piensan que Pedro era el líder de la iglesia. Sin embargo, esa es una idea errónea basada solamente en que fue quien predicó por primera vez. La Biblia claramente nos muestra que el líder de la iglesia en Jerusalén fue Jacobo hasta su muerte, como podrás leerlo en Hechos capítulo 15. Y vaya, te podría contar muchísimos detalles muy interesantes, pero me voy a ir más rapidito. Mira, luego de que los apóstoles murieron, las iglesias siguieron creciendo y alcanzando al mundo con el mensaje del Evangelio. Las ciudades grandes tomaron la preeminencia, de manera que estaba la iglesia de Alejandría, Antioquía, Cartago, Roma y todas las demás hasta los fines del imperio.
El Estado perseguía a la Iglesia severamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cristianismo fue abrazado por el imperio en el tiempo de Constantino y la persecución terminó. Pero, ¿sabes? Comenzó algo más grave. Las advertencias que los apóstoles nos dieron en el Nuevo Testamento de que falsas enseñanzas amenazarían la naciente Iglesia comenzaron a ser muy reales. De pronto, el incienso que solamente se usaba para el culto al emperador se empezó a utilizar en las iglesias cristianas. Los lugares de reunión que antes habían sido sobrios y sencillos comenzaron a transformarse en grandes basílicas. Y las supersticiones del pueblo, que antes practicaban las religiones mistéricas, se empezaron a infiltrar en la iglesia, de manera que desenterraban a los mártires y comenzaron a atribuirles poderes milagrosos, convirtiéndolos en reliquias, para luego empezar a venerarlos y finalmente adorarlos. Conforme la política y la religión se mezclaron, la necesidad de complacer a la gente, pues también orilló a que se comprometieran algunas de las enseñanzas apostólicas, por lo que algunos defensores de la fe empezaron a intentar enderezar el rumbo para solamente sufrir el martirio. Sin embargo, muchos de los gigantes de la fe lograron establecer firmes columnas teológicas en los distintos concilios que sostuvieron los líderes de las principales iglesias en el mundo conocido. Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Alejandría y Roma eran los 5 patriarcados. Y con el paso de los años, la iglesia se comenzó a corromper tanto que los verdaderos cristianos preferían irse a las cuevas en los desiertos, asqueados de la corrupción y el pecado. Muchos de esos hombres ahora son considerados santos de la iglesia. Otros, huyendo de lo mismo, comenzaron a formar monasterios, pero fue inútil. La abundancia de riquezas y el poder de la iglesia sobre los reyes, que eran coronados por el Papa, habían invadido por completo la avaricia de los líderes eclesiásticos. Con el paso de los siglos, muchos intentaron reformar la iglesia y hacerla volver a sus raíces sencillas, sin éxito. Hasta que un monje insistió en hacerle ver al Papa el error en que la iglesia había caído, tratando de que corrigieran el camino. La intención de Lutero no fue crear un nuevo grupo de cristianos, sino que la iglesia regresara a las Escrituras y al modelo que Cristo mismo y los apóstoles instruyeron en la Biblia. Pero Roma respondió con la Inquisición y buscando por todos los medios matar al monje. Así, Lutero y los reformadores hicieron algo nunca antes visto. Tradujeron el texto de las Sagradas Escrituras al idioma de la gente para que todos tuviéramos acceso a la Biblia y pudiéramos darnos cuenta de lo mucho que la iglesia se había alejado del camino. Ese grupo de cristianos celosos de la palabra de Dios recibieron el nombre de protestantes. Rápidamente el grupo comenzó a crecer por todo el mundo de manera orgánica, enfatizando 5 principios fundamentales como respuesta a las perversiones que enseñaba la iglesia corrompida. Sola Escritura, que quiere decir que solamente la Biblia es la única autoridad para la vida y para la fe. La Iglesia Católica siempre ha sostenido que la autoridad es una combinación de las Escrituras, la tradición, el magisterio, pero por encima de todo, el Papa. El segundo principio es el de sola gratia, es decir, la salvación de los hombres es solamente por medio de la gracia de Dios y que no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz. La Iglesia Católica hasta el día de hoy enseña que la salvación es por obras, pues una persona debe observar todos los sacramentos, las penitencias y las buenas obras para poder ser salvo. Los reformadores respondieron: solo la gracia de Dios es suficiente. El tercer principio es el de sola fide, que básicamente expresa que es por medio de la fe, no por nuestras obras, que la justicia de Cristo es imputada en nosotros para salvación, como leemos en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Iglesia Católica Romana enseña que somos justificados por los méritos de Cristo y de los santos, y que por eso es que podemos acercarnos a Dios mediante la intercesión de María, de los santos y de Jesús. Los reformadores respondieron con el cuarto principio: solo Christus,
diciendo no, somos salvos únicamente por los méritos de Cristo y tenemos acceso al Padre solamente por medio de Cristo y de nadie más, pues fue Cristo quien murió por nosotros y quien intercede por nosotros delante del Padre, como dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O para dejarlo más claro, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Finalmente, el catolicismo enseña que la gloria de la salvación pertenece en parte a Jesús, en parte a la Virgen María, en parte a los santos y en parte al mismo pecador. Los reformadores dijeron no, el único evangelio verdadero es aquel que le da la gloria solamente a Dios. Como dice la Escritura en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más. Ahora, tú y yo tenemos una responsabilidad tremenda a la luz de la historia de la Iglesia. La responsabilidad de estudiar cuidadosamente las Escrituras y proteger el legado que nos dejó Jesucristo y sus apóstoles en la palabra de Dios. Un día estaremos ante la presencia de nuestro Salvador y entonces no podremos usar la excusa de eso es lo que me enseñaron. Porque Él nos ha dejado su palabra. Atesora el consejo de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 2 Timoteo 2:15 escribió: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Seamos diligentes, intencionales en el estudio de la Biblia y no seamos avergonzados el día que estemos en su presencia. Que Dios te bendiga.